Buenos días. Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, entre otras capitales, están enfrentando lo que se ha denominado como el rebrote o la segunda ola del COVID-19. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este instante es con el doctor y epidemiólogo Carlos Enrique Trillos, colaborador incansable de Noticias Caracol Ahora, a quien agradecemos, por supuesto, sus luces, sus argumentos, sus explicaciones. Doctor, muy buenos días, un feliz año. Juan Carlos, buenos días, un saludo especial a todos los televidentes, un feliz año para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, nada halagador, nada fácil este panorama que tenemos hoy en día y por el resto del mes, por lo menos, de este mes de enero de 2021. Realmente sí, no es nada halagador. Estamos viendo las consecuencias de lo que sucedió a finales del año pasado, de los eventos y las celebraciones de fin de año, desafortunadamente, celebraciones que trajeron tristezas, nos están trayendo tristezas, un aumento del número de casos, de fallecimientos, ocupaciones muy importantes de cuidados intensivos, hospitalarias a nivel de muchas ciudades importantes del país. Es algo que realmente nos debe hacer reflexionar. Es algo que veníamos hablando, era algo que nos preocupaba, algo por lo cual se dieron mensajes de prevención y de alerta para que todos nos cuidáramos. Desafortunadamente estamos viendo consecuencias del relajamiento de algunos. No podemos decir que de todos, pero sí son consecuencias tristes, desafortunadamente, y muy dolorosas para muchas familias, desafortunadamente. Doctor Trillos, y precisamente en ese panorama las cifras son bastante graves. Caso Bogotá solamente. En Bogotá, UCI COVID, ocupación 93.5 y en la capital quedan 121 camas para UCI COVID. Las UCIs para otros servicios 91.7, quedan 194 camas y de esto pues vienen 2 semanas muy duras a las que estamos, 2 o 3 semanas muy fuertes, que es precisamente con lo que se está viviendo la cuarentena en, digamos, parte de la capital, digamos un 40% de la capital de la República. Sí, desafortunadamente las UCI COVID y las UCI en términos generales están llenas. ¿Esto qué implica? Esto implica una congestión hospitalaria, implica realmente una noticia desalentadora, aun cuando el país durante el 2020 vio cómo aumentó el número de camas COVID, estamos viendo que aún con este aumento, las unidades de cuidados intensivos en muchos sitios no están dando abasto. Hay hospitales que están aumentando el número de camas, que están abriendo camas, y con todo esto estamos viendo esa ocupación tan importante que usted menciona, por ejemplo, en Bogotá. Y no solamente en Bogotá, en grandes ciudades estamos viendo lo mismo. ¿Eso qué implica? Eso es el reflejo de lo que nos sucedió si hacemos un análisis retrospectivo. ¿Qué fue lo que pasó? Eventos de fin de año, celebraciones navideñas, el fin de año, el Puente de Reyes. ¿Qué sucede? Las personas se exponen, se descuidan. Después de eso, ¿qué pasa? Viene un periodo de incubación de la enfermedad, un arranque de síntomas leves, cuidados intensivos, y es lo que estamos viendo en el paso a paso. Es una historia de la enfermedad que ya conocemos y estamos viendo ese reflejo en estos días. Y entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a complicar las personas, se llenan los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, y desafortunadamente muchos de los pacientes que entran a cuidados intensivos desafortunadamente fallecen, y es lo que estamos empezando a ver, aumento en la mortalidad, y vamos a seguir posiblemente viendo aumento en la mortalidad. Entonces, eso es lo que estamos realmente viendo, y es un tema triste. Ese tema precisamente y esa historia, digamos que de alguna manera, si todo sale bien, porque la cosa está disparada completamente, podría tener un apaciguamiento para mediados de febrero, o cómo es el panorama, digamos, en este primer trimestre, teniendo en cuenta todo lo que vino ocurriendo y el tema de que se han disparado las cifras de una manera abismal. Bueno, el panorama para el primer semestre es tener por lo menos un enero complejo, con aumento de casos, con aumento de mortalidad, como decíamos, y como usted muy bien lo mencionaba, Juan Carlos, seamos optimistas y esperamos quizás un descenso en febrero o marzo.
Insisto, eso depende muchísimo de nosotros, de todos los ciudadanos, y aquí este es un mensaje muy importante para cuidarnos y acatar todas las medidas. Si bien hay una serie de medidas restrictivas dependiendo del municipio, de la ciudad, aquí hay que tener muy presente que estas medidas son medidas que pueden ir desde toques de queda, lo que llaman cuarentenas focalizadas o confinamientos y otra serie de medidas restrictivas para toda la comunidad. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis y es que más importante que esto es el autocuidado, nosotros mismos. Insisto en eso. Y es lo que las personas tienen que comprender. Doctor, precisamente se había planteado al comienzo por la administración de Bogotá el tema de Corferia, se armó toda una infraestructura para atender casos, para tratar de ser una opción dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Esto se fue abajo, ya no hay. Sería vital volver a revivir el tema de Corferias y la posibilidad de tener allá un servicio de ayuda en cuidados intensivos para la gente. Es un tema que hay que volver a analizar nuevamente, teniendo en cuenta la infraestructura, las razones de cierre, cómo han estado equipándose las unidades de cuidados intensivos de otros hospitales, para que realmente se pueda atender adecuadamente a las personas. Es una opción que se debe dejar abierta, que se debe pensar, pero no podría en este momento afirmar que sea totalmente necesario volver a reabrir. Y en ese sentido, ¿cómo aguantar o cómo pensar? ¿Usted sí cree que logremos con 121 camas que quedan por ocupar, ojalá no se ocuparan, pero son las que hay en este instante para el tema COVID? 121 camas son suficientes con lo que está pasando en la actualidad. Estamos apretados, ya estamos muy corticos de camas. Y hay que pensar no solamente en camas, ventiladores, sino en todo el recurso médico y todo lo que implica que funcione una unidad de cuidados intensivos. Hay hospitales que, como le digo, están abriendo nuevos espacios, nuevas opciones de camas. Eso nos ayuda a amortiguar de alguna forma esa ocupación que tenemos de cuidados intensivos. Pero por eso le comentaba, es un tema, el tema de conciencias, Corsperias, perdón, es un tema que no se puede dejar de lado, hay que tenerlo presente, tenerlo en el radar, pero inicialmente se puede, digámoslo así, manejar con la estructura hospitalaria que hay en este momento. Y como le comentaba, los hospitales en este instante están ampliándose, están apretados, están llenos, los médicos están y todo el equipo de salud que apoya la atención de pacientes están congestionados, están apretados, incluso en muchos hospitales estamos viendo cómo colegas están doblando turnos y están esforzándose al máximo para atender pacientes. Y ese es otro Me, tema que nos invita a reflexionar. me planteaba usted precisamente cuando estábamos preparando este diálogo, esta entrevista, el tema del cansancio entre el personal médico. ¿Cómo va eso? Cuénteme un poco lo que se siente allá adentro, en los pasillos, en las habitaciones de los hospitales, toda esta gente que se está jugando la vida. ¿Qué pasa en este instante, doctor? Mire, en este instante, ¿qué está sucediendo? Está, como usted muy bien lo mencionaba, y estamos viendo las cifras, estamos con una ocupación hospitalaria importante, estamos con una ocupación de cuidados intensivos importante, y esto también además refleja algo que muchas personas de pronto no ven, no sienten, pero que es bueno expresarlo. Las personas de salud también se enferman, están en contacto con los pacientes, se pueden contagiar por más de que usen todos los elementos, por más de que utilicen toda la protección y tengan todos los protocolos de bioseguridad, no se puede cerrar 100% la posibilidad de que alguien se pueda infectar. Entonces hay personas enfermas, personas recuperándose, personas que están de turno, se están exponiendo. Eso genera unas jornadas complejas, unas jornadas largas, porque precisamente al haber menos personas, eh, al tener los servicios llenos, las jornadas se pueden volver largas, se pueden volver complejas. Ahora sumémosle a eso todos los elementos de protección que deben utilizar, todas las medidas de bioseguridad que se deben tener. Esos son elementos que ustedes entienden generan barreras, generan calor, generan limitación de movimiento, hacen que la persona se canse más. Y todo eso hay que tenerlo muy presente también. Esos protocolos de bioseguridad, cuando se ingresa a turno, cuando se sale de turno,
son tiempos extras además que tienen las personas para prepararse. Entonces, aquí hay otra cosa que vale la pena que tengamos presente. Cuando nosotros no nos cuidamos, podemos enfermar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y también ponemos en riesgo al personal médico, que ha sido muy afectado, y ese es otro punto que debemos considerar. Y no nos cansamos de decirlo, doctor, con usted lo hemos repetido decenas de ocasiones y lo seguiremos haciendo. De alguna manera tiene que entrar esta idea, porque mire, le planteo, hoy la alcaldía de la capital antioqueña de Medellín planteaba que fueron detectadas 1.200 fiestas clandestinas. Increíble esto. Y súmele a esas fiestas clandestinas, Juan Carlos, reuniones familiares consideradas pequeñas, aún en épocas de confinamientos, aún en épocas de restricciones. Y desafortunadamente aquí también viene otro problema. Esas reuniones pequeñas más las fiestas clandestinas exponen a las personas. Y aquí insisto en otro mensaje. En esas reuniones, sobre todo hablemos de las clandestinas, eso sí, de sobra sabemos que la gente se expone, no usa mascarillas, comparte, como son clandestinas, se hacen en lugares cerrados, poca ventilación, se vuelven focos supertransmisores del virus. Y ahora también analicemos las fiestas pequeñas, las reuniones pequeñas. Invitamos a un par de familiares, un par de amigos, aparentemente personas que se cuidan, se genera confianza, exceso de confianza, se relajan todas las medidas y después, 5 días, 6 días después, viene el susto. La persona salió positiva, estuvimos expuestos, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ese es otro mensaje muy importante. La gente a veces no dimensiona este tipo de cosas. Nosotros a veces cuando organizamos cosas, de pronto no dimensionamos que eso puede generar riesgo y debemos ser muy rigurosos y muy obsesivos con todas estas medidas preventivas. Doctor Trillos, y precisamente cuando se plantea hoy la entrada a una UCI, ¿qué porcentaje? Y le voy a pedir pues que de pronto me haga, me deje ese porcentaje, de alguna manera estimarlo, pero es que cuando se entra a una UCI, los valores de vida bajan y se corren grandes riesgos. Es mucha gente. Escuchaba esta mañana precisamente en Blue Radio, hablaban de 3 personas o 4 por cada 10 que pierden la vida al entrar a una UCI. ¿Cómo está la cosa ahí? Muy bien, usted lo menciona, hay una gran proporción de personas que desafortunadamente entran a la unidad de cuidados intensivos. Y hablemos de COVID. Entran con COVID a cuidados intensivos, muchos requieren intubación y desafortunadamente, como usted menciona en sus cifras, muchísimos fallecen. Entonces, eso es un tema que debemos tener muy en mente y es algo triste. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, hablando de cifras y hablando de porcentajes. Si bien una proporción relativamente pequeña, hablando del total de la población, se enferma, es sintomática, se complica y muere, recordemos otra cosa. Eso es hablando de la población general, pero cuando nosotros hablamos de grupos de riesgo, la proporción, eso que usted menciona, aumenta de una manera considerable. No es lo mismo una persona de 25 años que se exponga y se enferme y se infecte a una persona, por ejemplo, de 70 años que se enferme, se infecte. Puede complicarse y las probabilidades de morir son muchísimo más altas, más aún cuando tiene un antecedente de un EPOC, es hipertenso, diabético o tiene algún problema que le baje sus defensas. Y otra de las cosas que estamos viendo es que hay una proporción mayor de hombres que fallecen con relación a mujeres, aunque debemos pensar que el riesgo es igual para los dos. Y en ese sentido, hablando precisamente de las personas ya adultos mayores, cuando tienen estas complicaciones, digamos, de alguna manera no resulta ser peligroso, entre comillas, el tema de la vacuna. Me lo han expresado personas mayores que dicen, mire, tengo diabetes, como usted lo plantea, tengo también problemas del corazón, tengo medicina psiquiátrica y les da temor. Es obviamente lógico porque ya hemos escuchado cómo en otros países plantean que el comienzo puede ser un poco difícil después de la vacuna, de que se coloca la vacuna. Esos miedos, cómo hacer que la gente crea o
expresarle también si hay algún tipo de riesgo en ese sentido, doctor. Estoy preguntando más de la cuenta porque todo está en marcha, pero, hombre, hay que hacer claridades. Oye, son preocupaciones y son preguntas muy válidas y uno las oye permanentemente, las oye y las ve en las redes sociales además. Y lo primero que les quiero manifestar con relación al tema de la vacuna es que debemos estar tranquilos. Las vacunas están soportadas por estudios muy serios. Cuando las autoridades sanitarias lo aprueban es porque están seguras de que el beneficio es muchísimo mayor que cualquier tipo de riesgo que se pueda tener. Entonces, si bien hay muchísimas personas ya vacunadas en el mundo, millones de personas, y ustedes ya lo vivimos y lo hemos hablado desde que arranca el Reino Unido y después una serie de países arrancar jornadas y protocolos masivos de vacunación, arrancan con vacunación y han demostrado que si bien las vacunas pueden tener efectos secundarios, es muchísimo más alto el beneficio, la probabilidad de que si uno se enferma, más aún siendo adulto mayor, y se muere es muchísimo más alta que cualquier probabilidad de complicación por una vacuna, de un evento adverso serio, de una anafilaxia, es muchísimo más probable que uno se complica y termine en cuidados intensivos y, como usted muy bien anotaba, termine falleciendo, que vacunarse. Y aquí hay otro punto que es clave para que ustedes tengan muy presente. Desafortunadamente existen movimientos antivacuna, movimientos que hacen una mezcla entre conceptos científicos y conceptos que no son ciertos, generan una pseudociencia, generan unos argumentos aparentemente convincentes para que las personas no se vacunen y es un riesgo muy grande. Realmente las vacunas son seguras y podemos estar tranquilos. Estamos soportados por una cantidad de estudios y de información relacionada con la seguridad de la vacuna que realmente nos invita a que nos vacunemos. Otro punto de reflexión que quiero ponerles a ustedes y quiero presentar es el siguiente. Nosotros tenemos que tener una cantidad importante de personas inmunizadas, que generen inmunidad de rebaño. Si no hay ese número de personas, tenemos el riesgo de que el virus siga transmitiéndose, siga circulando y que siga mutando. Y uno no puede garantizar qué tipo de mutaciones puede tener el virus, como ya lo hemos visto. Pueden ser mutaciones que no tengan variaciones significativas en cuanto a respuesta inmune, en cuanto a efecto vacunal, pero es un tema que no se puede predecir completamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lograr el mayor número de personas vacunadas. ¿Cómo se logra inmunidad de rebaño? Vacunando personas y con la infección natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arriesgar el menor número de personas y tener la menor cantidad posible de personas que se compliquen y fallezcan? Vacunarse. La inmunidad natural es algo desafortunado, nos enfermamos porque nos descuidamos o alguien nos contagió, nos complicamos y bueno, ahí ese es un lío, pero y podemos salir bien y tener una inmunidad, pero lo real y lo ideal es tener una inmunidad que se adquiera a través de una vacuna. Y ese es un mensaje importante. Aquí hay que tener presente, si bien la vacuna puede generar algún tipo de efecto secundario, la probabilidad es muchísimo menor que las complicaciones que puede generar el virus. Hay que pensar esto. Sin duda alguna, doctor. Plantea usted el tema de la inmunidad de rebaño y autoridades del Gobierno Nacional, autoridades de la salud han señalado que este año no alcanzaremos. Para lograr la inmunidad del rebaño, ¿a cuánta población colombiana deberíamos llegar? Hablando de millones de personas, hablando de personas de carne y hueso. Entonces, miremos, hagamos unas cuentas muy rápidas. Sí, La señor. inmunidad de rebaño calculada por el ministerio está en el 70%. A ese 70% de la población colombiana, dejémoslo, redondeémoslo en 50 millones, ese 50% de personas que deben, de los 50 millones de personas que tiene Colombia, debemos tener una cobertura, debemos tener personas inmunes, personas que se protejan del virus, que sean el 70%, ¿cierto? Entonces, ahora a eso empecemos a restarle personas. Empecemos a restar las personas que se han infectado, las personas que han tenido el coronavirus. Restémosle también los niños. ¿Por qué? Porque los niños en este momento, las vacunas y los estudios, lo que están demostrando y mirando están autorizadas para mayores de 18 años. Hay estudios a partir de los 16 años con la vacuna de Pfizer-BioNTech y es una de las cosas que tenemos que mirar. Entonces, partamos de que debemos tener vacunada a las personas mayores. Entonces, esta inmunidad del 70% se debe lograr vacunando adultos y personas
que no se hayan infectado. Esto sumado con las personas que ya tuvieron infección, que tienen anticuerpos y que se pueden proteger, son las que nos van a dar la inmunidad de rebaño. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta porque desafortunadamente, como han mostrado encuestas como la realizada por el DANE, hay un número importante de personas que están dudando en vacunarse, que tienen temor y que incluso manifiestan en las encuestas que no desean vacunarse. Entonces, si es un grupo muy importante de personas adultas que no desean vacunarse, eso dificulta que se logren esas cifras de inmunidad de rebaño. Y hay que plantear también, doctor, el tema de gente que hemos entrevistado, precisamente en las que dicen, no, a mí ya me dio, y a veces ni siquiera utilizan el tapabocas, ni siquiera eso. Qué delicado el tema. A ellos les puede volver a dar y necesitarían también la vacuna, ¿o no? Sí, realmente hay algo que es un mensaje que hay que tener presente. Hay varios estudios y se ha demostrado además que existe la posibilidad de reinfección. De hecho, nosotros podemos ver que hoy en día hay una serie de páginas que están informando permanentemente el reporte de casos de reinfección en el mundo. Y ya antes hablábamos de cientos, ahora podemos hablar de miles de personas reinfectadas. Entonces, el que ya nos haya dado no debe generar un mensaje de falsa confianza. Debemos igual protegernos y continuar con todas las medidas preventivas hasta que podamos generar un sello y un blindaje que permita hacer que el virus empiece a perder velocidad, no se transmita y se empiece a desacelerar esa transmisión. Eso es algo que es un mensaje clave y que tengamos Lograr, presente. Podemos sí, siga, reinfectarnos. No, adelante. reinfección. No, precisamente iba a eso, la reinfección. Y en ese sentido, el disparo de las cifras en Colombia, le pregunto, ¿bajarlas será posible teniendo en cuenta lo rápido que ha sido el tema de la reinfección, del rebrote como tal? ¿Será posible bajarlas a los niveles que teníamos, por decirle algo, en septiembre más o menos, si la memoria no me traiciona? ¿Será posible bajarlas teniendo en cuenta el grado de rebrote y el grado también de exponencialidad cuando tenemos contacto y la cosa ya es mucho más rápida que lo que estaba ocurriendo el año anterior? Se pueden bajar y aquí hay un... ¿A los Aquí también niveles de quiero... antes? Sí, se pueden bajar a niveles de antes. Y yo quiero ser enfático en eso. Si bien podemos tener un riesgo de que vuelvan a subir las cifras, vuelvo e insisto, eso depende de nosotros, depende del autocuidado, depende de que prevengamos, de que seamos conscientes que el virus está circulando y que debemos tomar medidas para evitarlo. No debemos obrar pasivamente, no debemos esperar a que las autoridades sanitarias, a que el gobierno, a que los diferentes entes de control empiecen a proponer medidas restrictivas como las que estamos viviendo, de confinamientos, de restricciones, de toques de queda. Debemos empezar por nosotros mismos, replantear en qué hemos fallado, en qué debemos cuidarnos. Aquí esto es clave y debemos ser muy enfáticos. Con esto yo aspiro a que con esto más la sumatoria de arranque de la vacuna podamos empezar a bajar las cifras. Esperemos que este fin de año nos haya dejado una lección para que todos recapacitemos, todos pensemos y empecemos a prevenir o retomemos todas las medidas preventivas. Nos cuidemos todos. Doctor, precisamente se ha planteado el tema de la vacuna llegando ya, al parecer, en las primeras semanas de febrero próximo, en algo así como un mes, digámoslo así. Vacuna versus rebrote. ¿Qué panorama podemos tener para mitad de año o para el primer trimestre? Pongámoslo más cerca. ¿Algo más esperanzador, positivo? Es positivo si nos cuidamos. No podemos, recuerde que la vacuna tiene unas fases. El gobierno, el ministerio está proponiendo y tiene un plan de vacunación con unas fases que están orientadas a la priorización y es muy lógico que así sea, porque el primer impacto que se debe lograr es en reducir la mortalidad y las complicaciones. Y la otra es proteger a los trabajadores de la salud. Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad es cubrir mayor cantidad de personas, cubrir la mayor cantidad de población posible para empezar a bajar la transmisión. Entonces, en un primer trimestre no podemos esperar que la vacuna nos esté protegiendo. De hecho, lo estamos viendo en Inglaterra. Inglaterra arranca
arranca a vacunar y está teniendo en este momento cifras importantes, hubo medidas y hay medidas restrictivas muy importantes en Inglaterra, confinamientos, prevención, aun cuando se está vacunando, porque hay que esperar, como les comentaba, a tener una proporción de la población suficiente para generar esa inmunidad de rebaño, que es la combinación de los vacunados más los que se han infectado, que tienen anticuerpos que los protegen contra la enfermedad y contra la infección. Entonces, si logramos hacer ese blindaje, se puede ya garantizar que la enfermedad empieza a bajar y se controla. Mientras tanto, tenemos que prevenir, tenemos que continuar con todas las medidas e insisto, con el autocuidado. Sin el autocuidado no vamos a lograr las cosas. Y eso es algo que debemos tener siempre muy en mente. Me disculpa que repita tanto este mensaje, pero considero es crucial. No, no hay que justificarse para nada, disculparse, mucho menos. A usted, doctor, muchas gracias, porque nosotros por lo menos 1 o 2 veces en la semana estamos tocando el tema y de granito en granito iremos ayudando por lo menos a salvar alguna que otra vida en medio de aquellos indisciplinados, me refiero, no aquellos que están luchando en este momento en las unidades de cuidado intensivo para salir adelante y que muchas veces no tienen ni siquiera la culpa de lo que les está pasando. Ese es el mensaje también a los jóvenes. Hay que cuidar precisamente a aquellas personas ya maduras. Por favor, ¿cierto, doctor? El tema de los jóvenes es vital. Que tengan esa conciencia, por Dios. De acuerdo. Y ahí es importante recalcar una cosa. Si bien uno habla de indisciplina, la indisciplina no es de todos. Uno conoce y sabe y ha visto y ha vivido muchísimas personas cuidándose de una manera muy estricta. Pero desafortunadamente hay un grupo de personas que no se cuida, que se relaja y es quien se encarga de infectar quizás a los que se cuidan. Como usted muy bien lo dice, muchas de las personas que están complicadas posiblemente ni tienen la culpa, se cuidaron. Aquí hay que cuidar los jóvenes y ese es un mensaje clave para los jóvenes. Los jóvenes están en una etapa de la vida donde quieren compartir, socializar, con toda razón, disfrutar, viajar, entrar en contacto, ir a reuniones, a fiestas, etc. Y además tienen una protección por su juventud y cómo se está comportando el virus, y es que a ellos les da menos duro la enfermedad, y es lo que se ha demostrado a nivel mundial. Muchos son asintomáticos o tienen una enfermedad con unos cuadros tan leves que pareciera que no tuvieran COVID. Entonces, ellos se confían, siguen tranquilos, siguen reuniéndose, siguen en reuniones, se sienten que como están bien, no tienen nada, visitan a sus padres, a sus abuelos, y ahí es donde se infectan las personas que tienen más riesgo, y ahí es donde vienen las tragedias familiares, como ya hemos visto en la prensa, múltiples testimonios de familias con tragedias dolorosas por esta causa. Sin duda, doctor. Así es. Meta a mediano plazo, lograr la inmunidad de rebaño. Ojalá sea pronto, ojalá lo logremos, pero para todo eso se necesita disciplina. Doctor Carlos Enrique Trillos, de nuevo, muy, muy gentil por todas sus explicaciones, por sus luces frente a este tema y seguramente, no me canso de decirlo, lo vamos a seguir molestando, pero aquí vamos edificando rumbo a la salida de esta pandemia y del COVID-19. Doctor, muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y mil gracias por invitarnos a acompañarlo en la difusión de este mensaje tan importante de prevención, de autocuidado y de responsabilidad. Insisto, es más de nosotros, depende de nosotros, más que de autoridades y del gobierno, es más la prevención que podamos, el granito de arena que cada uno puede aportar. Muchas gracias. A usted, prevención y conciencia, sin duda alguna, las dos fundamentales acepciones que tenemos que tener en cuenta para sacar adelante este tema. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Continúen con nuestra programación.